Hola, buen día a todos. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes. Gracias por atender a este video y gracias por poder permitirme llegar a ustedes a través de estos mensajes. Hoy continuamos con las reflexiones acerca de conociendo a Jesús y cómo personas se encontraron con Él. Hoy tendremos un estudio que yo creo que nos hará reflexionar mucho acerca de ¿qué? De la gratitud. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias por permitirnos llegar a ti. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo quien habla en nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad. Y Padre, pongo en tus manos mi vida y de todos aquellos que escuchen este video y nos acompañen. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi nombre es Roberto Arjona. Soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes Tlaquepaque, Iglesia Presbiteriana. ¿Y qué les parece si continuamos? No hemos estado leyendo los textos, pero déjenme platicarles en forma general y luego estaremos leyendo cada uno de los versículos. Dice que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea por una aldea y de repente le salieron 10 leprosos que empezaron a gritarle al Señor que tuviera misericordia de ellos. Es Jesús en ese momento que los manda a presentarse ante el sacerdote, pero en el camino son sanados. Dice el verso 11, 12 y 13 del capítulo 17 de Lucas. Lucas 17, versículos desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Lucas 17, del 11 al 19. Dice la palabra de Dios en los versos 11 al 13. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Es decir, iba de norte a sur, ¿sí? Iba rumbo a Jerusalén. Y al entrar en una aldea que estaba en este límite entre Samaria y Galilea, en Galilea todavía, dice que salieron, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos leprosos normalmente estaban a las afueras de las ciudades y de las aldeas porque eran enfermos que eran muy despreciables por su enfermedad. Una enfermedad bastante grotesca, se caían los pedazos de carne, la lepra es así. Y estos, por ser enfermos, no les permitían estar dentro de la ciudad, aparte de que en cierta forma era contagiosa esta enfermedad. Aquellos que continuamente están cerca de ellos, ya será para tratarlos, para curarlos, para cuidarles en su enfermedad, podían llegar a contagiarse. Así que, aparte de esto, delante de los judíos, ellos eran como malditos porque estaban enfermos y eso era para ellos una maldición de Dios por algún pecado que hubiesen cometido. Así que estos expulsados fuera de la ciudad y completamente afectados porque yo no sé si sus mismos familiares los atendían, era evidente que necesitaban un milagro. Y Jesús pasaba por ahí. Y ellos habían escuchado acerca de tantas cosas que Jesús había hecho. Jesús ya estaba en el 3er año de su ministerio, quizás ya a principios del mismo. Y como no podían acercarse a Él, le gritaban: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es interesante que lo llamaban Maestro. Yo seguro que habían escuchado algo de sus enseñanzas o de lo que Jesús enseñaba y acerca del poder que Jesús tenía. Dice el verso 14, cuando Él los vio les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Era necesario y estaba mandado que cualquiera que era sanado de un tipo de esta enfermedad necesitaba mostrarse antes al sacerdote para que él diese fe de que éste ya había sido sanado. Así que estos, ¿sí?,
Jesús los manda a presentarse, salen enfermos a presentarse ante el sacerdote y en el proceso son sanados. Así que estos van llegando con el sacerdote y en el mismo camino ven que su piel, que a veces se tornaba blanca, los pedazos completamente carnosos empezaban a sanar y yo creo que se llenaban de alegría. Dice la palabra de Dios que todos ellos se presentaron ante el sacerdote para esto. Pero, verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Este hombre regresó, dice el versículo 16, y se postró en tierra a sus pies, a los pies del Señor Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. No nos dice el texto si fue después de haberse presentado ante el sacerdote. Puedo suponer que sí, porque era necesario que se le diese fe de parte del sacerdote de que ya había sido sanado. Y ahora tenemos que ver la actitud de este hombre. Regresó glorificando a Dios a gran voz y postrándose delante del Señor Jesús, que había operado este milagro poderoso. Y hay un detalle, y este era samaritano. Jesús cuestiona, dice el verso 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y estos 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿No eran 10? ¿No deberían volver 10 alabando a Dios, glorificando a su nombre? Pero solamente este samaritano. ¿Dónde están los otros 9? Solo un extranjero, solo uno que los mismos judíos consideraban despreciado, los que los mismos judíos consideraban que no tenían esperanza por ser un pueblo que se había contaminado en su linaje. Los samaritanos eran de ascendencia judía y de otra nación, y por eso eran despreciables delante de los judíos. Solamente que la sociedad judía, la sociedad religiosa, la sociedad que estaba bien con Dios, esta sociedad que los despreciaba, solamente había vuelto agradecido. Al verlo el Señor, fíjense lo que dice el verso 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre samaritano, que para los judíos era un perdido y sin esperanza, no solo había alcanzado la sanidad de su cuerpo, sino ahora, al regresar a Jesús, había alcanzado salvación. Esta sanidad de su ser interior. Volvió en gratitud y su corazón fue transformado por Jesús. Yo creo que sus discípulos del Señor Jesús se quedaron perplejos. Un extranjero, uno que no merecía nada, pero había vuelto en gratitud, era salvado. Hoy día, amados, mis amigos, el mundo se mueve continuamente en medio de una providencia divina, de favores de Dios que muchas veces ni toman en cuenta la salida del sol, el aire, aún la misma salud. Y viven su vida sin acordarse de quién viene todo. Todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Sí, Dios es el dador de toda buena dádiva. Y muchas veces el hombre, o más bien en lo general, el ser humano no es agradecido.
le da gracias a la naturaleza, al sol. Pablo habla muchas veces que dan la gloria a las criaturas más que al Creador. Ni le alaban, ni le adoran, ni le dan gracias. Pero aquí tengo un pequeño detalle importante. El pasaje nos habla de que 9 judíos, 9 personas que deberían de ser agradecidas con Dios, no regresaron. Y se está refiriendo a quiénes, a creyentes. Y es ahora lo que yo quiero llevar a la reflexión. ¿Qué tanto como creyentes somos agradecidos con Dios? ¿Qué tanto de verdad nuestro trabajo, nuestra familia, lo que tenemos, somos personas agradecidas? A veces somos más agradecidos con el patrón, con el dinero que traemos, con el trabajo donde estamos, pero dándole gracias a Dios. La actitud de nuestra gratitud refleja dónde está nuestro corazón. Y donde está nuestro corazón, ahí está lo que amamos, nuestro tesoro. Si no sabemos regresar en gratitud al Señor por la vida, por conocerle, es muy posible que seamos como estos 9. Jesús nos ha bendecido, no por algo general, mis amados. Jesús compró nuestras vidas con su muerte y resurrección, con su sangre. ¿Qué tan agradecidos somos a ello? En Jesús hemos encontrado verdadera salvación. Solo aquel que ha encontrado esta salvación vuelve con gozo, vuelve con alabanza, vuelve con servicio al Señor, vuelve con gratitud por la salvación lograda en Cristo Jesús. ¿Has creído? ¿Eres un creyente de Jesucristo? ¿Qué tan agradecido eres? ¿Qué tanto le sirves como hijo de Dios, como enviado a Él? ¿O te sientes muy cómodo por lo que piensas que el Señor te ha dado? Piénsalo, reflexiónalo. Tu vida refleja una vida de gratitud. Yo te animo a que lleves a tu corazón este mensaje. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias porque nos recuerdas lo importante que es ser y tener una vida agradecida delante de ti. Gracias porque en Cristo nos salvaste y nos sacaste de la enfermedad más grande que pueda existir, que es el pecado, que nos tenía bajo condenación. Y ahora en Cristo tenemos esperanza de vida. Enséñanos, Señor, a tener gratitud, a vivir una vida de gratitud como este samaritano. Gracias, Señor, porque día a día podemos volver a ti y darte gracias. En Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.